En este video le voy a enseñar cómo instalar la aplicación Android del Nuevo Testamento en el Mixteco de Magdalena Peñasco desde Google Play. Entonces vamos a ir ahora a Google Play, que ya tengo abierto aquí. Entonces en la ventana de búsqueda voy a buscar Mixteco y vamos a ver el segundo aquí en la lista, Mixteco de Magdalena Peñasco. Es lo que estamos buscando, una persona ahí leyendo la Biblia. Voy a seleccionar instalar. Aceptar los permisos que piden y rapidito debe de instalarlo. Muy bien, ya se está instalando. Y ya lo puedo abrir. Voy a seleccionar abrir. Entonces así de fácil ya tenemos el texto completo del Nuevo Testamento en el Mixteco de Magdalena Peñasco. Ahora vamos a explorar cómo utilizar esta aplicación. En la barra de arriba podemos ver donde dice Mateo, seleccionamos ahí y podemos ver todos los libros del Nuevo Testamento. Podemos escoger cualquier de ellos. Vamos a poner Marcos, por ejemplo. Y luego donde dice 1, ahí es para escoger cuál capítulo de ese libro queremos leer o escuchar. El siguiente símbolo es una bocinita. Si tocamos ahí, como no tenemos aún instalado el audio, nos va a pedir permiso para descargar audio. Si usted solamente usa Wi-Fi, pues se puede poner la palomita de siempre descargar audio automáticamente, pero si a veces usa Wi-Fi y a veces usa sus megas de su proveedor de servicio, mejor no checarlo porque luego le va a acabar su saldo. Entonces vamos a poner sí, descargar el audio. Entonces ya está cargando solamente el audio correspondiente a este capítulo. Esto se tendría que hacer en cada capítulo que quiere escuchar. Y son 260 capítulos en todo el Nuevo Testamento. Muy bien, ya está el audio descargado y podemos ver que hay una barra abajo que tiene unos controles para el audio. Si ponemos a tocar aquí en medio, que es para reproducir, Marcos capítulo 1. ya que entramos en el texto, podemos ver que el texto se sincroniza con el audio. Está señalado ahí y se va avanzando solo. No hay que estar deslizando. Ahorita vamos a ver, mira, se mueve solo. Entonces, esa es una forma para que si uno no es buen lector todavía en la lengua, se puede estar siguiendo mientras escucha sin perderse del lugar. Vamos a seguir mirando arriba los controles. Hay uno que es una lupa. Esto es para hacer búsqueda, así como si fuera una concordancia digital. Podemos pensar, por ejemplo, vamos a ver dónde se menciona el personaje Mateo en el Nuevo Testamento, en esta lengua. Si miramos abajo, en letra chiquita al lado derecho abajo, dice encontrados 6. Entonces hay 6 versículos de la Biblia donde aparece el nombre de Mateo y nos da cuál es la referencia de ese versículo y nos da el contexto. Y es importante ver que aparte del teclado que es parte del celular abajo, arriba se ha agregado símbolos especiales que se ocupan en esta lengua. Entonces se puede deslizar con el dedo para ver todos y escogerlos cuando se quiere buscar una palabra que contiene una de esas letras especiales.
También nos da la opción de buscar solamente palabras completas. A veces nos puede convenir quitar la palomita si estamos buscando, por ejemplo, un verbo que tal vez tenga diferentes terminaciones según el tiempo del verbo o según si es singular o si es plural, etcétera. Entonces nos da más resultados si lo quitamos en esos casos. Muy bien. Ahora vamos a ver de estos 3 puntos. Eso puede variar. Si tiene un celular, un tablet con pantalla más grande, no va a estar todo eso, pero el tamaño de texto sería dentro de la barra. Aquí es donde podemos variar el tamaño del texto según nuestra vista. Podemos hacerlo hasta muy grande o hasta muy chiquito, según el gusto personal de cada quien. También tenemos la opción de cambiar el trasfondo, o sea, normalmente es blanco, tal vez nos gusta más en un color sepia, o en la noche a algunas personas les gusta más poner de trasfondo negro y la letra blanca para que no cale tanta la vista. Muy bien, y aquí hay otra que es acerca de, esto nos da la información legal de derechos reservados a quien pertenece. Muy bien, entonces ya hemos podido ver eh, bastante cómo funciona. Otro detalle, vamos a decir que si queremos buscar un versículo en particular, por ejemplo, Juan 3:16, vamos a Juan 3 y vamos a activar el audio. Ya que hemos seleccionado, lo paramos y vamos ahí. Ok, y vamos a poner play ahora, reproducir, y entonces empieza desde allá. Entonces no es necesario escuchar todo el capítulo antes de escuchar el versículo que a usted le interesa escuchar. Entonces así podemos ver cómo funciona esta aplicación, es muy útil. Puede tener todo el Nuevo Testamento, puede buscar algún pasaje en particular que quiere ver o sobre algún tema, alguna palabra clave, ¿verdad? Espero que les sea de mucha utilidad, ustedes que son hablantes de esta lengua o de pueblos cercanos a Magdalena Peñasco que pueden beneficiar de esto. Hasta luego.